¿Qué es lo común? La psicosis. ¿Qué le vamos a dar a la psicosis? En nuestra medicina que les damos, ¿verdad? Tengo migraña, ¿qué le doy? Un antimigrañoso, ¿no? Tengo dolor, un antidolor. Tengo náusea, un antináusea, ¿de acuerdo? Eso es lo que damos. Entonces damos un antipsicótico. ¿Cuál? Ya dijimos, entonces antipsicótico. Este se ve mejor, ¿verdad? Este problema. Antipsicótico. Bueno, el antipsicótico es para la psicosis. ¿Qué es la psicosis? Pues son los delirios, las alucinaciones, la paranoia, ¿no? El delirio de persecución, pensar que me están leyendo el pensamiento, porque ya dijimos que hay de delirio a delirio. El pensar que este canijo se está riendo de mí es un delirio que puede ser, porque a lo mejor sí se está riendo el condenado de mí, ¿no? Pero el pensar que usted está pudiendo leer mi pensamiento, ¿eso puede ser posible? Imposible. ¿Sí me entienden? Hay de delirio chiquito al delirio grandote. Claro, si yo todo el tiempo estoy pensando que la gente se está riendo de mí, pues ya no es posible. Entonces digo, este paciente está psicótico, porque está interpretando mal la realidad. O sea, interpreto de una manera mala la realidad. ¿De acuerdo? Ella se rió, sí se rió, no se rió, sí. Pero de mí, y eso es la interpretación mía. ¿De acuerdo? Entonces, el antipsicótico, para quitar la psicosis. Ahora, en el bipolar, el bipolar va a estar psicótico muchas veces en la manía porque dice que es millonario. Y dice, tengo miles de pesos, ¿sí? O de millones de pesos, y la verdad no tiene. O sea, es psicótico, ¿no? No, yo voy a hablar ahorita con el presidente. El presidente ni lo conoce. Ajá. O como ya para mostrar influencia, soy amigo de López Obrador. Le digo, pues eso está peor, ya chingado. Creo que ser amigo de López Obrador ahorita hoy en día creo que sale contraproducente, eso no es bueno, ¿no? Pero bueno, es de esa manera, ¿no? Entonces son ideas delirantes, ideas que no son ciertas y además que si yo les digo, oye, ¿tú crees que sí? O sea, que son irreductibles a la lógica. ¿De acuerdo? El paciente sí cree que tiene estas características. Entonces, ese es el antipsicótico. Los antipsicóticos se dividen en primera, segunda, y algunos dicen que tercera generación. Yo creo que todavía no están los de tercera, pero bueno. Primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación son los más viejitos, que son el aldol, el piportil. ¿Qué más? Levomepromacina. Nombres comerciales. Perdón, aloperidol, nombre comercial, Aldol, ¿no? Aloperidol, nombre comercial, Aldol. Pipoteacina, nombre comercial, Piportil. Levomepromacina, nombre comercial, Sinogam, ¿no? Perfenacina, nombre comercial, Leptosique. ¿Cuál es ese, perdón? Perfenacina, nombre comercial, Leptosique. ¿De acuerdo? Son los viejitos. Casi son. Hay otro, trifloperacina. Trifloperacina. Nombre comercial, estelacine. No, clonazepam no es antipsicótico, ¿no? Entonces esos son los antipsicóticos de primera generación, los viejitos. Surge en 1952. Ajá, en el 52. Y gracias a este surgimiento hay una gráfica en los libros de psiquiatría donde se vacían los hospitales psiquiátricos. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente, gracias a estos medicamentos, ya no está internado permanentemente en un hospital psiquiátrico. ¿Sí? Ahora, o sea que se pueden morir con ese medicamento. Vamos a ver quién tiene potencialmente letal. ¿De acuerdo? Efectos secundarios
de Parkinson, que me dan Parkinson, ¿sí? Que me dan Parkinson, me dan temblor, rigidez y lentitud, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo. Y efectos secundarios metabólicos, o sea que me aumentan de peso, me aumentan la glucosa y me aumentan el colesterol y los triglicéridos, ¿de acuerdo? ¿Qué otro efecto secundario que vemos? El galactorrea. ¿Qué es la galactorrea? ¿Qué es la galactorrea? Galactorrea, ¿qué se le imagina? Salida de leche por los pechos, ¿de acuerdo? Entonces da galactorrea en unos medicamentos, ¿ok? Bueno, estos son los de primera generación. De segunda generación, ¿qué tenemos? Olanzapina, nombre comercial, Ciprexa. Quetiapina, nombre comercial, Seroquel. Risperidona, nombre comercial, Risperdal. Y otros, está ahí otros, ya hay genéricos. ¿Qué más? ¿Y otro? Clozapina, nombre comercial, Cloxine o Leponex. ¿Qué otro? Ciprasidona, nombre comercial, Geodón. ¿De acuerdo? Geodón. Ya lo habían dicho, amisulpride, nombre comercial, Soliano. ¿De acuerdo? Sulpiride está como aquí, entre medio, nombre comercial, Pontiride. ¿De acuerdo? Entonces está ahí entre medio. Y de tercera generación hay uno que se llama Abilify o Abilify, no sé cómo se pronuncia, Abilify, Abilify, que es el aripiprazol. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos nuestros medicamentos de primera, de segunda y de tercera. Vamos a comparar de primera y de segunda generación. Primera. Efectividad. ¿Ustedes cuáles creen que sean más? Ah, bueno, y costo. Esto es bien importante, ¿verdad? Costo. ¿Ok? ¿Ustedes cuáles son más caros? ¿Los de primera o los de segunda? Los de segunda, pero mucho más caros. ¿Estamos de acuerdo? Viendo eso, que son mucho más caros, ¿cuál creen que sean más efectivos? ¿Los de primera o los de segunda? Bueno. No estoy diciendo que por caros, pero ¿cuáles creen que sean de más efectivos? ¿Los de primera o los de segunda? Pues no, son iguales. No hay ningún estudio donde digan estos son mejor que estos en efectividad, ¿sí? En quitar la psicosis son iguales, salvo clozapina. Este sí lo quitamos, porque para mí clozapina es de novena generación, ¿no? O sea, de primera, de segunda, y clozapina lo pongo aparte porque es otra onda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Clozapina. Otro rollo. Entonces vamos a poner clozapina aquí, porque es otro rollo, ¿no? Porque este sí ha demostrado que es más efectivo que estos. Este sí. Entonces, más efectivo este. Seguro. ¿De acuerdo? Claro, vamos a ver las otras cosas. Entonces, clozapina es el más efectivo. Y entonces, como dicen los pacientes, ay, qué cabrones doctores, entonces, ¿por qué no me lo pusieron de primera vez? ¿Por qué me hicieron esperar 4 internamientos hasta ponerme clozapina? Qué ojetes, ¿no? ¿Por qué creen? Porque puede ser potencialmente letal. Porque puede ser potencialmente letal. Aunque como los pacientes que llevamos, que ya tenemos como más de 100 pacientes con clozapina, ya nos dimos cuenta que ninguno se nos ha muerto. ¿De acuerdo? Que sí tenemos que estar la friega de las biometrías hemáticas cada semana, pues sí.
pero vale la pena con la efectividad que tiene porque es seguro que es más efectivo. No se ha demostrado que el olanzapina sea más efectivo que los de primera generación. Y los psiquiatras viejitos, bueno, más viejitos que yo, dicen que los de primera generación son más efectivos que los de segunda. Y esa es la pelea. Pero no, sabemos que no hay estudios donde digan que este es más efectivo que el otro. ¿De acuerdo? Claro, si viene Lilly, los laboratorios Lilly, y me dicen, mi olanzapina es más efectivo, pues sí, va a venir los de Janssen y van a decir, no, Risperdal es más efectivo. Pero en los estudios donde no tiene que ver la industria farmacéutica, son igualmente efectivos. ¿De acuerdo? Salvo clozapina. ¿Ok? Bueno. Potencialmente letales. Los de primera generación son potenciales, pueden ser potenciales, sí, pero muy baja porcentaje. Pueden dar un síndrome. Casi todos estos de potencialmente letales es cuando se inicia el tratamiento. Ya después de 6 meses, ya en casi ninguno es potencialmente letal. Entonces, ¿es potencialmente letal? Sí. ¿Por qué? ¿Qué me puede dar con los de primera generación? Me puede dar un síndrome que se llama síndrome neuroléptico maligno. ¿Sí? ¿Cuál es su síntoma cardinal? Fiebre. Fiebre. El paciente queda todo tieso, no se puede mover, no puede hablar, fiebre, y el paciente se puede morir. Es un síndrome que se puede dar, es potencialmente letal, no lo vemos mucho. Si se identifica rápido, le quitamos el medicamento, le ponemos agua al paciente y en la mayoría de las veces su letalidad es de 10 a 30%, si les da. Pero como aquí, cuando están internados, estamos tomando y estamos midiendo, lo detectamos a tiempo. Y entonces nunca hemos tenido ninguna muerte por síndrome neuroléptico maligno. Y tenemos más de 1000 pacientes que le hemos dado antipsicóticos de primera generación. Este neuroléptico maligno se ve con los de segunda generación, mucho más raro. Es mucho más raro que le pase esto tantito así, ¿de acuerdo? Neuroléptico maligno con los de segunda generación, y casi a todos los que les ha dado neuroléptico maligno con de segunda generación es porque alguna vez tomaron de primera generación. Y entonces ya no sabemos si fue por eso. ¿Y clozapina puede dar neuroléptico maligno? No. Sí hay reportes. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso. Hay reportes de que puede dar neuroléptico maligno, pero es extremadamente raro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es más efectivo? Clozapina. ¿Cuál potencialmente letal del neuroléptico maligno? Los de primera generación. Ahora, ¿qué otro efecto potencialmente letal puede darnos? Y se llama agranulocitosis. ¿Por qué se llama agranulocitosis? ¿Y qué es? A ver, ¿quién ya de los expertos en clozapina? Porque se van volviendo expertos, los que toman clozapina o los familiares se van volviendo expertos. ¿Qué es la granulocitosis? ¿Es la caída de los glóbulos blancos? Es una caída de un cierto tipo de glóbulo blanco. Sí. Los glóbulos blancos se dividen en linfocitos, ¿sí? Y los granulocitos. Dentro de los granulocitos se encuentran los neutrófilos. ¿Los glóbulos blancos para qué sirven? A ver, usted, ¿de qué camisa es esa? ¿Del Barcelona o qué? A ver, ¿de qué sirven? ¿Los glóbulos blancos de qué sirven? No, esos son los rojos. Los rojos sirven para llevar oxígeno. ¿Los blancos? No, qué vitamina, nada, qué tacho, qué caray. A defender al organismo. Son los glóbulos blancos, ¿sí? Son la defensa. ¿De acuerdo? Son la defensa. ¿Ok? Hacen defensa. Ajá. Los anticuerpos a través de los glóbulos blancos, de los linfocitos, hacen defensas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Son la defensa. Los linfocitos son la defensa para los virus. El SIDA
Es una enfermedad donde ¿qué tipo de glóbulo blanco se disminuye? Los linfocitos. Y entonces el paciente se puede morir de una infección por un virus o parásitos que son rarísimos que nos dé a nosotros, porque no tenemos defensa para eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el SIDA, entonces, me faltan los linfocitos. Aquí, en la granulocitosis, me faltan los neutrófilos. Los neutrófilos sirven para defenderme de las bacterias, ¿de acuerdo? Y entonces, mi paciente que le bajaron los neutrófilos, ¿de qué se puede infectar? De neumonías por bacterias. Que nosotros siempre estamos en contacto con bacterias, con virus, pero si se me bajan los glóbulos blancos, pues ahí sí me puedo morir. ¿De acuerdo? Entonces, potencialmente de granulocitosis con esos, los de primera generación son poquito, los de segunda generación poquito, y clozapina mucho. Mucho, porque el 1% pues es mucho. 1 de cada 100. ¿De acuerdo? Esta baja de glóbulos blancos, cuando yo les doy clozapina, generalmente bajan en 5 días. De 5 a 10 días bajan. Por eso, ¿y cuál es la probabilidad de que bajen al principio? Todos los que bajan, o de la mayoría de los que bajan, los primeros 18 semanas, el 90% de los que les da granulocitosis se da en las primeras 18 semanas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las primeras 18 semanas que tienen este medicamento que se llama clozapina, ¿qué debo de hacer? Tomar su biometría hemática cada semana, para que si se le están bajando, se le suspenda. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que la clozapina no nos las aceptan dar de primera elección. ¿No? Yo creo que sí se debería de dar de primera elección, explicando bien al familiar y al paciente qué onda. Y que acepte el familiar y el paciente. ¿De acuerdo? Pero no nos las dejan dar de primera elección. ¿Y nos las dejan dar de segunda elección? Tampoco. O sea, nos las dejan dar hasta la tercera elección, salvo algunas características que pueda haber. Entonces, hasta la tercera ocasión. Antes, digamos, hace 10 años, para dar clozapina se necesitaba pasar 5 años el paciente mal, porque la definición de no respuesta tenía que pasar 5 años. Hoy en día ya no, hoy en día es 2 fórmulas de 6 semanas, y si no responden, ya podemos dar clozapina. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ventaja que tenemos ahora. Yo soy de la idea de que la diésemos de primera vez por la experiencia que hemos tenido con la clozapina, pero todavía no nos la aceptan. Entonces, potencialmente letal, esta cosa. ¿Es muy frecuente? No, 1%. Pero hay que tenerlo en cuenta. Sí. ¿Es 1% si baja de qué niveles? No, bueno, para que dé granulocitosis. Sí. Para que me dé granulocitosis, los neutrófilos deben de estar en menos de 500. O sea, para que ya diga, tiene granulocitosis el paciente, los neutrófilos son por abajo de 500. Para prevenir nosotros, cuando bajan de 1500, que no se llama granulocitosis, cuando bajan de 1500, le llamamos neutropenia leve. Y para prevenir, porque ya estamos viendo que están bajando, le suspendemos cuando bajan de 1500. No llegamos hasta 500 porque entonces pues ya se lo suspendemos cuando tiene granulocitosis, pues ya no. Por eso estamos previniendo de que no les dé granulocitosis. Se las suspendemos cuando bajan de 1500. Pero si ven, todavía hay 1000 de diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hacemos con estos pacientes que les puede dar a granulocitosis, se pueden morir
el medicamento clozapina surge en los 60 para la esquizofrenia y de repente vieron que los pacientes con esquizofrenia, algunos mejoraban sorprendentemente. A eso le llaman que tienen sus despertares. Entonces mejoraban sorprendentemente y decían, ahora ¿cómo mejoró si no había mejorado con Aldol, ¿no? Con los otros medicamentos, con clorpromacina? ¿Por qué mejoró? Pero se dieron cuenta que morían algunos. Y entonces fue cuando se suspendió la clozapina y se volvió a instalar hasta los 80. Y diciendo, vamos a estudiar bien qué es lo que pasa con ese medicamento. Bueno, ¿qué otro efecto potencialmente letal tienen los medicamentos? Tengo una pregunta. Después Sí. de las 16 semanas 18. o 18 semanas, ya El riesgo de que me dé es los primeros 6 meses 5% más. O sea, el 95% de los casos se presenta en los primeros 6 meses. ¿De acuerdo? El 95% de los casos. en los primeros 6 meses. En los primeros 6 meses. Entonces queda un 5% de riesgo. 5% que se puede presentar algún día. Casi siempre cuando se presenta algún día es porque se instaló un medicamento que también le pega por ahí. O sea, se conjuntaron dos medicamentos. Sí, ya nos ha pasado con una paciente que llevaba 4 años bien controlada con clozapina, no le había pasado, tuvo una infección de vías urinarias, le dieron Bactrim y eso hizo que se le bajaran los glóbulos blancos. ¿Sí? Y le dio granulocitosis. ¿Y se sabe qué medicamentos? Sí, hay medicamentos que nosotros No decimos, se pueden este tomar. puede ser más. ¿Y durante toda la vida se toman unos exámenes de sangre? Eso es bueno. Como el riesgo es súper bajo, este riesgo del 5% es de 0.0001, ¿sí? De que me dé la granulocitosis. Que la carbamazepina, que es un medicamento para epilepsia y para bipolar, también tiene más riesgo. La carbamazepina tiene ese riesgo. Entonces ya no se toman las biometrías hemáticas semanalmente. La propuesta es que después de los 18 semanas se tome cada mes. Esa es la propuesta. Pero la mayoría de los pacientes, pues somos, bueno, yo me cuento, somos muy maricones al piquete. Si ya aguanté 18 semanas que me estén picando cada semana para sacarme sangre, ya digo ya. Y entonces ellos saben o sabemos que hay una posibilidad muy remota, pero ahí está. Yo no creo que sería conveniente tomar sangre cada semana por esa muy remota posibilidad. ¿De acuerdo? Y entonces ya es el paciente quien decide. ¿Pero hay algún síntoma intermedio, digamos? Vamos. Síntoma cardinal del neuroléptico maligno, ¿cuál dijimos que era? Fiebre. Síntoma cardinal de la granulocitosis es fiebre. Entonces, nuestros efectos secundarios potencialmente malignos son fiebre. La fiebre es, ojo, paciente que tiene clozapina o que tiene algún otro medicamento, fiebre, cuidado. Más vale con fiebre, estoy hablando fiebre no de 37.2. Luego hay papás, como hay papás muy descuidados, hay papás muy cuidados y los dos extremos son negativos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el papá que es muy descuidado, pues es negativo, ¿no? Abandona al paciente. Y el papá que es súper cuidadoso, pues sale peor porque está nada más. No, te metiste el dedo a la boca, ya estás mal. Y órale, tu termómetro. ¿No? Y si es rectal el termómetro, qué mala onda. ¿Ok? Entonces, órale, y no, mire, te estás agarrando, a ver, no tendrás. Y yo, ¿qué pasa si yo estoy bajo ese escrutinio de mis papás? Se las miento. Ya me tiene hasta la chingada, ¿no? O está lloviendo y está lloviendo, ponte suéter. ¿No? Los papás extremos, pues son malos, ¿de acuerdo? O sea, son negativos para los hijos, ya sea el abandono total o la sobreprotección,
¿De acuerdo? Fiebre, estoy hablando de que el paciente se ve re mal y le tengo que estar súper caliente, le pongo el termómetro en el 39. ¿Ok? Entonces eso es fiebre. No que lo veo y está acostado bien acurrucado, le pongo el termómetro, claro que va a tener 37.3. Tiene fiebre y lo órale, hacerle su biometría, no chinguen tampoco. ¿No? ¿Ok? Entonces es esa la situación. ¿Qué otro efecto potencialmente letal tienen nuestros medicamentos? ¿Qué otros imaginan? Afecciones del hígado. Hepatitis, entonces la hepatitis porque le cayó mal el medicamento, pero eso es, con todos los medicamentos puede pasar. Hay hepatitis medicamentosa. La clozapina en nuestra lista de más es el efecto secundario que más hemos notado. Y hemos suspendido la clozapina más de como 4 o 5 pacientes que les dio hepatitis medicamentosa. No pasó nada, se les suspendió el medicamento y el paciente... Por ejemplo, cuando yo le saco, mi hijo ya tiene 3 años tomando clozapina, cuando yo le saco cada 6 meses, Cada 6 meses. la biometría, ¿también le puedo sacar algo del hígado? Se debe sacar. Ahorita vamos a ver cómo. Ok. Al final, ¿cuál es el monitoreo que se realiza? Con todos. ¿Ok? Bueno. Parkinson. Los medicamentos de primera y segunda y clozapina. Porque esa parte. El Parkinson es una enfermedad que da por una falta de una sustancia que se llama... ¿Cuál es la sustancia que le sobra en la psicosis? Dopamina. Dopamina en la psicosis está muy aumentada. ¿De acuerdo? En el Parkinson es lo contrario. Les baja la dopamina. Algunos porque así van a tener una enfermedad. Dios lo quiso. ¿De acuerdo? Y que a los 60 años ya mi área que saca dopamina ya no funciona. Y entonces me empieza a dar una enfermedad que se llama enfermedad de Parkinson. Pero si yo a mi paciente le doy un medicamento que le bloquea la dopamina, ¿qué le produzco? Un Parkinson medicamentoso. ¿De acuerdo? Y el Parkinson medicamentoso es rigidez, temblor, ¿de acuerdo? Lentitud, ajá. Y hay un efecto secundario bien gacho que se llama acaticia. La acaticia es la intranquilidad motora. Entonces yo estoy acá y me paro y estoy por acá, ¿no? Y no me puedo estar quieto. Y eso es desesperante para el familiar y para el paciente, ¿no? El familiar dice, ya estate quieto, pero pues, eso no lo hace voluntariamente el paciente. ¿De acuerdo? Se llama acaticia. ¿Quién me puede producir efectos de tipo Parkinson? Aldol. Los de primera generación, mucho. Los pacientes que están con medicamentos de primera generación me pueden producir acaticia y Parkinson. Y entonces viene un medicamento que lo habían dicho que dijimos que iba a estar en los otros, que les damos al paciente que se llama viperideno, para corregir parkinsonismo. ¿De acuerdo? Para corregir el parkinsonismo. Porque estar así es re feo, ¿no? Entonces, eso se llama Parkinson. Lo dan mucho los de primera generación. De segunda generación lo dan menos, pero sí lo dan. Sobre todo, y aquí sí dividimos, quien da parkinsonismo es la risperidona. La risperidona, en este sentido, como que viene a ser de primera generación en cuanto a Parkinson. Con dosis mayores, la risperidona se convierte como de primera generación. ¿Cuál es la dosis mayor? Pues es que cada quien es diferente. Por ejemplo, en viejitos, le damos 1 miligramo a un viejito, ya se controló la psicosis, pero como a los 2-3 meses empiezan a estar rígidos. Los risperidones viejitos hay que tener en cuenta, y es muy bueno la risperidona en viejitos, Sí. pero puede dar Parkinson. Y si ya iba a tener Parkinson o ya como que le faltaba su dopamina, pues más. Sí. Risperidona es de la misma línea de Risperdal Sí. y de Inveda. Inveda es paliperidona, que es
un metabolito de la risperidona. Entonces dice que gracias a que es un metabolito, ya no da tanto ese síntoma. Ajá. Sí. Si tomas mucho medicamento, una pastilla entera, ¿le puede dar Parkinson? ¿Pero de qué? De olanzapina. Ahorita vamos a ver olanzapina, quetiapina, ¿sí? Ciprasidona, casi no tienen efectos de Parkinson. Aunque no importa la medida. Aunque ya hemos visto que olanzapina con 20 miligramos puede dar Parkinson. Ahí sí tiene que ver la dosis, perdón, antes de esto. En el efecto de los glóbulos blancos, en el efecto, sobre todo de la granulocitosis, no tiene que ver la dosis. Oiga, pero está tomando así de clozapina, nada de clozapina, una chupadita de clozapina le puede dar la granulocitosis. En cambio, el efecto de Parkinson sí tiene que ver con la dosis. Entre más dosis del medicamento, más efectos de Parkinson. Olanzapina a 20 miligramos sí te da Parkinson. O sí, hay gente que le da Parkinson. Sí, no, mi sobrino toma de 5, difícil que te dé. Pero hay gente muy vulnerable, ¿eh? Nosotros tuvimos a una paciente con 2.5 de olanzapina y andaba toda parkinsonizada. Hay gente muy vulnerable. Y con clozapina también la dosis. Ahorita, clozapina no da Parkinson. No da Parkinson. Tenemos pacientes de 800 miligramos de clozapina, que es un chingo, sin Parkinson. Entonces, clozapina no da Parkinson. Conste que no estoy promocionando el medicamento, se los juro, no me da nada clozapina. ¿Sí? Nada me da para yo recetar clozapina. La idea es que hemos visto las maravillas y los pacientes que tienen clozapina lo pueden decir, o los familiares de los pacientes. Pero bueno, los Parkinson no da. Es más efectivo, sí tienen potencialmente letales, más potencialmente letal, pero no da Parkinson. Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Cuál me conviene más? Ahora, no tengo que usar viperideno, imagínate usar viperideno otro más, ¿de acuerdo? ¿Sí? Disculpe, con viperidona dijo que ¿cuál sería la dosis para que... No se sabe, es cada quien. Cada quien tiene, esto es como, cada paciente tiene su nivel de respuesta y su nivel de efecto secundario, de tolerancia. ¿De acuerdo? Quiero antes de seguir, que bueno, que una cosa es efectividad y otra tolerancia. Porque le decimos, es que le di Risperdal y no fue bueno. Pero a ver, ¿por qué no fue bueno? Ah, porque lo puso rígido desde el primer momento. Ah, no lo toleró. No probamos su eficacia con ese paciente. ¿Sí me entienden? Para que yo diga que es eficaz o que no fue eficaz, tengo que esperarme 6 semanas. 6 semanas. Si en 6 semanas no respondió porque sigue psicótico, no fue eficaz. Pero si se lo quité antes por efectos secundarios o porque le dio la granulocitosis, no es que la clozapina no haya sido eficaz, no lo toleró. De acuerdo, una cosa es muy diferente eficacia y otra qué tanto tolera el fármaco. No, es que me siento re mal con ese medicamento, doctor. No lo quiero, no lo tolero. Y cada quien es diferente. ¿No? Sí. El organismo se va adaptando al medicamento hasta que... Depende qué síntomas. Depende qué síntomas. ¿Hay síntomas? No, de que llega un momento en que sí le funciona, pero a los 3 meses... Ah, ya, de la eficacia. No, de la eficacia. Y hay que cambiar. Generalmente, y depende qué patología. Bipolar, por ejemplo. Por ejemplo, bipolar. Esquizofrenia. Entonces, depende. En esquizofrenia, generalmente no. En esquizofrenia es una dosis, esa dosis le cayó y con esa se va toda la vida. Eso es lo general. Raramente es raro el que con la misma dosis, tomando bien su medicamento sin que exista ningún factor, recae. Es muy raro. En bipolar no, en bipolar es un poquito más difícil, porque hay que ver qué le estamos cubriendo. La manía, la depresión
¿De acuerdo? Entonces es más difícil ver eso. Pero en psicosis, generalmente la dosis que lo protege de la psicosis está protegido. ¿El aripiprazol también es antipsicótico? Sí, aquí está. Aripiprazol, ¿dónde lo puse? No lo puse. No, sí lo puse, pero me lo borraron. Y yo creo que fue usted. ¿Eh? Mentalmente. Y yo no me di cuenta. Por mi Alzheimer. Bueno, aripiprazol es de tercera generación según eso. Sí, tiene razón, tercera generación. ¿Es más eficaz que los de primera y segunda generación? No. Es igual. Aripiprazol es igual. Y unos pensamos que es menos. Unos pensamos, pero no es de como piense uno. Los estudios que se han hecho son igual. ¿Cuál es el nombre comercial del Abilify. Abilify. Entonces, igual de efectivo, sí, igual de efectivo que de primera, igual de efectivo que de segunda, y no más efectivo que clozapina. ¿De acuerdo? Da efectos letales el aripiprazol, da efectos letales igual que los demás. ¿No? Ahorita, qué bueno que me dice el aripiprazol porque tiene unas ventajas. Da Parkinson el aripiprazol como los de segunda generación. Poquita. ¿Sí? El Simbiax, ahorita hablamos de él. Permítame que ahorita, porque el Simbiax es una combinación de dos medicamentos. Bueno. Y aquí viene lo más importante, metabólicos. Es lo peor. Ahora sí que es lo peor. ¿Sí? Ya le quité la psicosis. Y lo veo, y eso nos ha pasado desafortunadamente, lo veo 3 meses después. ¿Cómo estás? Primer episodio, psicótico, se le quita la psicosis, ¿cómo estás? La pregunta es, ¿cómo estás mentalmente? Muy bien. Pero con 20 kilos de más. Y eso nos saca mucho de onda. ¿De acuerdo? Porque si está mejor, y entonces ya no sé qué sea mejor, que esté loco, que esté gordo. Para la mayoría, y si es mujer, dice, prefiero estar loca. De verdad. Y si lo dicen así, yo prefiero estar loca que estar loca. Porque lo metabólico entonces les pega cabronamente. De primera generación, vamos a ponerlo en cruce. De primera generación metabólico, 1 y algunos 2 cruces. O sea, aldol, perfenacina, trifloperacina, ¿los engorda? Sí. Respiridona también, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. De segunda generación ya los vamos a dividir. Y aquí sí los dividimos porque cada quien es diferente. Ponemos en el primer grupo clozapina y olanzapina. En el segundo grupo, quetiapina, ¿será ok? Risperidona. Y en el tercer grupo, aripiprazol, ciprasidona, geodón. Vamos a ponerle cruces. ¿Sí? Entonces ya dijimos, primera generación metabólico, 1 a 2 cruces. ¿De acuerdo? ¿Cuánto creen que sea clozapina o olanzapina? En cruces. Del 1 al 5. 4. Del 1 al 5. 4. 2. 6. 6. ¿Cómo ven? Terrible. Olanzapina, clozapina es el que más aumenta de peso. Les da un hambre tremenda y además, ¿cómo es el hambre que da? Nocturno. Dulce y nocturna. Y nocturna. Te puedes, doctor, no estoy comiendo mucho. No, ven, la noche. Algunos familiares tienen que poner llave al refrigerador. ¿Sí? Entonces, un hambre dulce, panecito, como el que ahorita nos comimos, ¿no? Y además nocturna. Es un hambre cabrón. ¿Por qué?
Porque estos medicamentos bloquean el núcleo de la saciedad. Entonces, al bloquearme el núcleo de la saciedad, yo como mi cerebro dice, no está satisfecho. Síguele. Y síguele. ¿De acuerdo? Entonces, terriblemente, cuidado con la clozapina o la lanzapina. ¿Tiene que ver que aumenten de peso los pacientes? Es terrible. Dado, uno, la enfermedad de por sí, esquizofrenia, trastorno bipolar, y dos, los antipsicóticos que usamos, ¿sí?, disminuyen la vida del paciente. Ahora, mentalmente, se ha puesto en juego todo. Al final se pone en juego todo y se dice, ¿qué conviene más en cuanto a vivir más del paciente? ¿Que tome el medicamento o que no lo tome? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Que lo tome. Porque el riesgo de que si no lo toma es más de que se pueda morir. Suicidio, accidentes, etc. Entonces, a pesar de que los medicamentos disminuyen nuestro promedio de vida hasta en 10 años, sin medicamento tendría más riesgo. Sí. Y o sea, ¿qué medicamentos disminuyen más el número de años de vida debido al medicamento y por los efectos secundarios? El que menos es clozapina, no estoy haciendo promoción, el que menos es clozapina. ¿Por qué? Ya se hizo un estudio que hay mejor calidad de vida con clozapina, que disminuyen los riesgos de muerte por suicidio, por accidentes, etc. El mejor es clozapina. Sin embargo, pues sí tener en cuenta que sube terriblemente. Ahora, para mí, esto es para mí, en mi experiencia yo creo que sube mucho más olanzapina que cloza. Para mí. Todos los pacientes que tenía con olanza y que los cambié a cloza, bajaron. Claro, los pacientes que teníamos con aldol o piportil o risperdal y les puse cloza, subieron. Pero los que tenían olanzapina y les puse clozapina, bajaron de peso. Doctor, ¿y si hay posibilidades de que esa clozapina la den en las instituciones de seguro? Bueno, hay lugares donde sí dan, de seguros, de IMSS sí hay lugares que sí los dan. Y hay ISSSTE que también los dan. Miren, estamos en México. La mejor situación es la presión. No hay mejor presión que la presencia. Si yo voy con el médico y le digo, oiga, ¿tiene clozapina mi paciente? No, pero hoy no hay. Ah, bueno, doctor. ¿Y me voy? No, no hay, voy con el director. Oye, te estoy pagando un seguro y me quedo ahí hasta, no sé, no como huelga de hambre la que hubo aquí en el instituto, ¿verdad? Pero, oye, me quedo hasta chingar al director. Y todos los días mi clozapina y mi clozapina y mi clozapina y mi clozapina. ¿Cuánto que se la dan? Para que esta vieja ya no esté moliendo, ya denme la clozapina. Así es en México. Me voy a ir a derechos humanos, me voy a decir. Entonces ya las autoridades, ya denme la clozapina. Porque el robo de medicamentos es terrible. En el Fray Bernardino hay gente que dan, la clozapina la está vendiendo. No es para que vayan a comprarla, bueno, no sé. La está vendiendo y le dicen, toma su paciente clozapina, lanzapina y tal. Y son del Seguro Social. Es el tráfico de medicamentos que... Y claro, llegan a la institución y no hay. Ajá. Entonces, sí es... No le estoy diciendo, no, el doctor Aviña estás usando para que estemos chingando a las autoridades, pero sí deberíamos de hacerlo. ¿No? Es como aquí. ¿No hay cámaras? Bueno, esa es mi paranoia. Bueno, no, es como aquí. No, es que no tengo dinero. Aquí, el trabajo social hace un trabajo sucio. Porque el trabajo social debería ser un trabajo para ayudarlos. No, el trabajo social es para joder. Y si no puedes pagar, te intimido. Entonces yo le digo a los familiares, a ver, si no pago, ¿qué va a pasar? No puede embargar la casa, ¿verdad? Pues si me embarga la casa porque no pagué en una institución del gobierno, imagínense. No me pueden meter a la cárcel, no tengo ya.
¿no? Pero claro, ¿qué andan haciendo? Pues los amenazan, van asustados, piden prestado, y entonces sí, con alguien que es agiotista de profesión, que ese sí me chinga, ¿no? Y ya me marqué con... Hay una paciente, y eso me da mucha lástima de esta señora, que su hija toma 500 miligramos de clozapina, imagínense cuánto es 500 miligramos de clozapina, 2,000, 3,000 pesos al mes, y la pobre está vendiendo sus cosas. Ya se quedó sin sala, sin cocinas, y tal, por comprarle la clozapina a su hija. ¿No? Pero bueno, eso yo creo que si hacemos asociaciones que se unan, pues es reclamar, ¿no? Reclamar al gobierno que estos pacientes, pues yo digo, todos los pacientes de esquizofrenia o bipolares, pues son exentos. Un paciente no va a poder trabajar. No, que si el familiar se le ocurrió venir con el celular y si es un iPhone, peor, trabajo social, dice, no tiene un iPhone, nivel 6. Si yo no tengo, dice la trabajadora social, este güey sí tiene, pues nivel 6. Pero el familiar que vino, ¿qué culpa tiene del paciente? ¿No? Entonces, ¿qué hace? La política es, pues yo no te veo, me está saliendo un ojo de la cara y entonces empiezo a abandonar a mi paciente. A que si el gobierno o el sistema me ayudara para con mi paciente. Pero bueno. Al final de cuentas el sistema sale beneficiado. Pues sí, el sistema saldría más beneficiado si se diera clozapina. Se evitarían las recaídas en el Fray Bernardino y en los demás. Ustedes nos han visto, con clozapina el paciente difícilmente se vuelve a internar. Difícilmente. Nos ha pasado, me ha pasado con pacientes que estaban bien y ante la pregunta de que si hacen como resistencia al medicamento, sí me ha pasado en esquizofrenia, pero es lo excepcional. ¿Y en bipolar? En bipolar sí, pero dependiendo. La psicosis ya no. Pero las otras cosas, porque el bipolar no nada más es la psicosis. Y el medicamento es para la psicosis. ¿De acuerdo? Este es un antipsicótico. ¿De acuerdo? Pero bueno. Entonces, metabólicos, olanzapina y clozapina, 1000 cruces. ¿Sí? Digamos, la olanzapina produce... La olanzapina bloquea el centro de la saciedad. Engordas. No, el centro de la saciedad. Ajá. Parece ser que también tiene un factor metabólico. Pero eso lo podemos, con base de ejercicio. Con base de ejercicio, pero el paciente esquizofrénico es muy huevón, perdón. Somos muy huevones. Son los síntomas negativos. Y entonces hasta mirar un paciente huevón. Está cabrón. Sí es difícil, pero sí se puede. Y por eso las asociaciones de AFAPE, que Margarita nominó. No pudo. Pues les digo que el paciente... Luego, perdón. No, perdón, para Margarita. ¿No? Entonces, Está de viaje. hagan caminar eso. Sí se puede, yo sé. Sí se puede. Y sobre todo, pero sobre todo la intervención cuando esté empezando. Cuando ya lleva 20 años de hueva, ni uno Sí se puede, siempre y cuando uno como padre esté ahí. pues si va a hacer ejercicio, pues hacerlo juntos. Ahí está. Porque la principal parte de la exigencia es exigirme yo. Si yo quiero exigirle a los residentes, por ejemplo, pues tengo que yo ser puntual. Ni modo que yo le diga, tienen que venir a las 6 de la mañana y yo llegue a las 11. Eso no es exigencia. Entonces a mi hijo, oye, vete a hacer ejercicio. Yo estoy tirado pidiendo, ¿no? Vamos. Y vamos los dos. ¿De acuerdo? En esta situación. Sí. Yo de todos esos medicamentos para mí son nuevos. Me tienen con piportil, Ajá. clonazepam, levomeprazina, Ajá. un antidepresivo, Fluoxetina. fluoxetina, Ajá. ¿qué más me dan? Piperideno. Uh-huh. Y la inyección De piportil. Sí. Y o sea, el psiquiatra ahorita me quitó de plano El clonazepam. Entonces se puso en su plan. No, pero yo creo, en tu caso, que estás con el medicamento eficaz,
tan eficaz como todos estos. ¿Es lo mismo? Es lo mismo de eficacia. Ya quedamos que es lo mismo de eficacia. El piportil, como es de liberación prolongada, no te da casi Parkinson. Sí, no, sí. Por eso tú lo ves. Tú estás bien manejado. ¿No? Estás bien manejado. Ahora, la clozapina es para aquellos que siguen mal salud, siguen psicóticos y no se les quita con nada de esto. ¿Sí? Es para eso la clozapina, para esos pacientes que tienen la psicosis no se les quita. Yo no me muero ni nada. Es un caso extremo. ¿Eh? No me muero ni nada. Y no te mueres, así que... Bueno, sí te vas a morir como todos. ¿Ok? Ahora, metabólicamente el piportil te está dando menos. Si te dieran volanzapina... Bueno, ¿no? Bueno, quetiapina y risperidona... Ya déjenme platicar, por favor. Quetiapina y risperidona... 3 cruces. Un poquito. 3 cruces de aumento de peso. Entonces, también aumentan de peso el cero, ¿qué? No tanto, no tan ojete como la olanzapina, pero también aumentan de peso. Y ya voy a quitar al aripiprazol de aquí. Otra vez lo borro ahora sí. Bien, pongo aquí aripiprazol en 3 y en 4 pongo geodona, ciprasidona. Antes lo poníamos junto porque creíamos que la Abilify o la aripiprazol no aumentaban el peso, así lo creíamos. Pero en cuanto más tiempo tienen en el mercado, pues más nos damos cuenta de que sí tienen efectos secundarios. Hoy en día ya se sabe que el aripiprazol también aumenta de peso. 2 cruces. Y el estudio fue el siguiente. No te lo aumenta tan rápido como la olanzapina, pero a 3-4 años casi está igual que la olanzapina. Porque la olanzapina te lo aumenta muy rápido al principio y ya luego se quedan con sus 20 kilos de más. Aquí va siendo y a los 2-3 años ya están como con 15 kilos de más, como sucede con el Aldol. Entonces no es tan benévolo para el aumento de peso. ¿Es igual de eficaz? Yo creo que no, pero así dicen los estudios. Es igual de eficaz, pero sí aumenta de peso, ¿no? Metabólico. Y la ciprasidona aún todavía no se ha demostrado y parece que es el único que no aumenta de peso. La ciprasidona es el mejor que no aumenta de peso. Según los estudios, y aquí sí hay estudios que dicen que no es tan eficaz. Y en la práctica lo vemos. Malísimo. El geodón no es tan bueno. Sí, y al que le cae bien, sí le cae bien. Pero es pocos a los que les cae bien. Entonces, pero ese que no sube de peso. Sin embargo, puede tener un efecto potencialmente letal. Todos lo tienen, pero este lo tiene un poquito más. Esto se llama alargamiento del QT. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice eso? Ni yo lo sé, por eso lo digo así. Alargamiento del QT quiere decir del ritmo cardíaco se altera el ritmo. ¿De acuerdo? Entonces el ritmo cardíaco nosotros les explicamos cómo va. Y esto se alarga y hace que pueda tener una arritmia. Y puede ser un factor de muerte súbita por antipsicóticos. ¿Quién lo da más? Quetiapina. Digo, quetiapina, ciprasidona. Todos lo dan, pero el peor de esto es la ciprasidona. ¿De acuerdo? Es un efecto sumamente raro, pero se da. Y entonces esos pacientes tienen que hacerle cada 6 meses ¿qué? Un electrocardiograma. Ahorita vamos a ver qué deberíamos de hacer cada 6 meses con nuestros pacientes con estos medicamentos. El aripiprazol también da hambre como Por eso es lo que te decía. Antes sí pensaba que no. Antes decían el aripiprazol no da. Hoy sabemos que sí aumenta de peso con el aripiprazol. No tanto como con la olanzapina. Y lo van aumentando como que más lento. ¿Y da hambre como nocturna? También, pero en menor grado.
No, con la lanzapina no lo he probado, pero ya me imagino. Sí, no lanzapina, yo como un chingo en la noche. Ahora con la lanzapina ya me imagino. Y además da como de coca. Las tortas riquísimas, ¿verdad? Llenas de grasita. Ajá. Eso bueno para... Bueno, entonces, metabólicos. ¿Cuáles haremos entonces de metabólicos? Ciprasidona. Pero me dijeron que no es tan efectivo. Y entonces es donde nosotros tenemos que ir tanteando qué medicamento le cae a cada quien. Porque cada paciente pues, es único. Entonces no es, ¿tiene esquizofrenia? Todos damos la ciprasidona. ¿Qué tal si tiene esquizofrenia y es diabético? Y entonces decir, ¿dar lanzapina? Tú dirías que no, pero yo diría que sí, más metformina. Y estamos tratando en los pacientes que estén obesos, que les vamos a dar clozapina, agregarles su metformina ya, aunque no sea diabético. ¿De acuerdo? Para evitar. Galactorrea. La galactorrea es un efecto secundario molesto, ¿no? Que tiene que ver con la menstruación en las mujeres, ya no les da menstruación y además les sale leche por los pechos sin estar embarazadas. Es molesto porque pues, mojan, ¿no? A veces hasta les duele, etc. ¿Qué medicamentos dan galactorrea? De primera generación, aquí sí, el aldol puede dar galactorrea. Pero el que más da galactorrea, ya lo borré también aquí inconscientemente, es el sulpiride o pontiride. Ese medicamento es el que más da galactorrea. ¿De acuerdo? Se eleva una hormona que se llama prolactina, por leche, ¿de acuerdo? Se eleva y da eso. ¿Qué efecto a largo plazo de que tenga galactorrea? No se sabe. ¿Hay efecto a largo plazo? Parece que no. Parece que nada más es la molestia, pero no es un efecto que se vaya a dar un tumor, porque alguien pensaba, a lo mejor ese puede dar adenoma hipoficial, un tumor benigno en la hipófisis. Parece que no. Otro, osteoporosis. Se está investigando y no se ha hecho evidente que de osteoporosis el tener galactorrea por tanto tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, pero es un efecto secundario molesto. ¿Quién me da pontiride? ¿Quién me da aloperidol? ¿Y quién me da risperidol? Son los tres que me dan más la galactorrea. ¿De acuerdo? Entonces, como verán, tenemos que ver qué características tiene el paciente, qué efectos secundarios para ajustarle el mejor medicamento. Lo que usted comenta es